Una joven pobre abraza al hombre equivocado en el aeropuerto. Era un millonario y se enamora perdidamente de ella. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Que disfruten la historia. El aeropuerto era un caos absoluto, un verdadero hormiguero humano, y Julia saltaba de un pie al otro, intentando ver más allá de la multitud. Su hermano mayor estaba regresando a casa. Después de años en el extranjero, trabajando para darle una vida mejor a ella y al menor de la familia, su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban de ansiedad. Se puso de puntillas y contuvo la respiración. Fue entonces cuando vio a un hombre alto, de cabello oscuro, postura imponente, pasos firmes. Era él. La emoción explotó dentro de ella como fuegos artificiales. Sin pensarlo dos veces, corrió por la terminal. «Hermano, por fin», gritó, lanzando los brazos hacia adelante como un cohete fuera de control. Se arrojó al abrazo con toda su fuerza, chocando contra su cuerpo como un meteoro desviado de su órbita. El impacto casi lo derribó, y entonces todo se desplomó. El olor fue la primera alerta. Amaderado, sofisticado, caro. Su hermano no usaba perfume elegante. La textura de la ropa fue la segunda. Tela refinada, costosa, demasiado perfecta. Su hermano viajaba con sudadera vieja y camiseta gastada. La respiración caliente contra su frente fue la tercera, demasiado baja. El cerebro de Julia finalmente entró en modo de alerta. Algo andaba muy mal. Se quedó congelada. Sus ojos se abrieron como platos. El pánico la golpeó. Ah, no. Lentamente levantó la cabeza, y entonces todo se convirtió en una película de terror. Ese hombre no era su hermano. Peor aún, no parecía nada contento. Era un desconocido peligroso. El hombre era alto, imponente, con ojos de un azul profundo y cortante como cuchillas de hielo. Vestía un traje tan elegante que probablemente costaba más que toda su casa, y la miraba como si acabara de ser atacado por un animal salvaje. ¿Qué demonios es esto? Su voz era grave, seca, afilada. El pánico golpeó a Julia como un camión. Soltó un grito de puro horror y saltó hacia atrás como si hubiera tocado un cable de alta tensión. ¡Dios santo! Perdón, abracé a la persona equivocada. ¡Ay, Dios mío! La vergüenza ardía en su rostro como lava. Empezó a mover las manos de forma desesperada, intentando explicar su existencia en ese momento catastrófico. Fue un error. Un error. Esto es culpa mía, pero al mismo tiempo no lo es. El hombre solo la miraba, parpadeando lentamente, como si intentara procesar lo que acababa de ocurrir. Pero Julia no paraba. «El problema es que no veo bien de lejos», señaló sus propios ojos, dramatizando. «¿Es culpa mía?» «Sí, pero también es culpa de mi hermano, que insiste en no tener un corte de cabello único y fácil de reconocer. Y también es culpa de los aeropuertos. ¿Por qué todo aquí es tan confuso?» El silencio que siguió fue abrumador. Las personas comenzaron a detenerse para mirar la escena. Ella quería desaparecer. El hombre arqueó una ceja y la comisura de su boca se curvó apenas un poco. «¿Así que estás diciendo que el aeropuerto, tu hermano y tus ojos tienen la culpa de este ataque sorpresa?» Julia contuvo la respiración. «¡Exacto!», lo señaló con firmeza. «¿Ves? ¿Lo entiendes?». Él inclinó la cabeza, sus ojos aún fijos en ella, como si analizara a una criatura exótica. «Interesante», Julia parpadeó. «¿Interesante? ¿Eso era todo lo que tenía que decir?». Antes de que pudiera hundirse aún más en su propia vergüenza, un hombre grande y fornido vestido de negro apareció a su lado con una expresión tan seria que parecía a punto de arrestarla por escándalo público. «Señor David, ¿todo bien?» «David». El nombre golpeó a Julia con fuerza. Sus ojos se abrieron aún más. David Carter. El multimillonario, el empresario reservado, uno de los hombres más poderosos del país. Y ella acababa de lanzarse sobre él como una fanática en un concierto de rock. Si existiera un hoyo en el suelo, por favor, que se la tragara en ese momento. El guardia de seguridad la miraba como si fuera un problema que debía resolver. «Señor, ¿quiere que la aleje?» Julia tragó en seco. ¿Alejarla? ¿Acaso la iban a arrestar por abrazar a alguien? Pero entonces David levantó la mano. «No, no hizo nada malo». Julia parpadeó rápido. «¿Qué?» David aún la observaba. Su rostro era serio, pero había un brillo divertido en sus ojos. «Eres bastante impulsiva, Julia». «¿Qué? No lo soy», protestó, sintiendo su rostro arder. «Yo solo soy una persona muy afectuosa». David sonrió levemente. «Eso quedó bastante claro», Julia bufó. ¿Qué estaba pasando? El guardia de seguridad carraspeó, visiblemente incómodo con esa extraña interacción. «Señor, debemos irnos». David asintió, pero antes de darse la vuelta le dirigió una última mirada. «Hasta luego, Julia». Y entonces él simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejándola ahí congelada y estática. Sentía las piernas temblorosas.
¿Qué demonios acababa de suceder? Y peor aún, ¿por qué su corazón latía tan rápido? Sacudió la cabeza, tratando de borrar aquello de su mente. Pero incluso mientras se alejaba por el aeropuerto, la sensación de su mirada seguía quemando su piel. Incluso después de haberse perdido entre la multitud del aeropuerto, después de haberse alejado del lugar de la escena, también conocido como el abrazo más vergonzoso de su vida, todavía sentía esa mirada perforante. Cerró los ojos y se frotó el rostro. Dios mío, ¿por qué a mí? La vergüenza la consumía por dentro. ¿Quién, en su sano juicio, se lanza hacia un multimillonario como si fuera una prima necesitada en la fiesta de Navidad? Lo peor de todo, él ni siquiera se enojó. No es que eso fuera un problema, pero el hecho de que le hubiera parecido divertido solo lo hacía todo más extraño. No pienses en eso, Julia, murmuró para sí misma. Solo es un momento vergonzoso en tu vida. Ya sobreviviste a varios. Este es solo uno más. Sacudió la cabeza y siguió hacia el estacionamiento, decidida a enterrar ese momento en lo más profundo de su memoria. El universo, sin embargo, tenía otros planes. Horas después de su fiasco en la terminal, Julia estaba en el lugar más familiar del mundo, su trabajo. Allí nadie recordaba que, hace pocas horas, se había lanzado encima de un multimillonario como una loca. El café donde trabajaba no era gran cosa, pero pagaba las cuentas. Bueno, casi las pagaba. Con un delantal negro arrugado y el cabello recogido en un moño algo torcido, se balanceaba entre preparar pedidos y esquivar a clientes apurados. 2 expresos y un capuchino para llevar, gritó su jefe, el señor Morales, desde el otro lado del mostrador. Voy. Julia agarró los vasos de papel y empezó a preparar los cafés con la velocidad de alguien que ya hacía eso desde hacía demasiado tiempo. Seguía concentrada, intentando borrar cualquier memoria reciente del humillante episodio en el aeropuerto. Entonces la realidad decidió jugar con ella de nuevo. Con permiso. Esa voz grave. Esa voz que juraba que solo volvería a escuchar en sus peores pesadillas. Los vellos de su nuca se erizaron de inmediato. Reconocía ese tono, esa firmeza en las palabras. No podía ser él. Levantó la cabeza despacio, casi rezando para estar equivocada. Pero claro, al universo le encantaba burlarse de ella. David Carter estaba parado ahí, otra vez, frente al mostrador, en el café donde trabajaba. Julia parpadeó varias veces. Tal vez era solo un delirio. Pero no. Era En, el multimillonario, el hombre al que había abrazado como una lunática unas horas antes. El universo definitivamente no tenía piedad. Su cerebro se bloqueó, su cuerpo se bloqueó, pero su boca, como siempre, no entendió el mensaje. ¿Qué? La exclamación salió tan alta que el jefe Morales la miró con una expresión irritada. David alzó una ceja, pareciendo divertido. Espero que ese no sea tu modo de dar la bienvenida a los clientes. Julia abrió la boca, pero no salió nada. ¿Cómo era posible que él estuviera ahí? Tenía miles de millones de dólares. Seguramente podía pagarle a alguien para que le llevara café recién hecho a su mesa, servido en una taza de porcelana bañada en oro, o algo así. ¿Por qué entonces estaba en ese café de medio pelo, donde hasta los croissants sufrían la crisis? Carraspeó, intentó recuperar el profesionalismo. Solo, no esperaba verlo aquí. David inclinó levemente la cabeza como si estuviera analizando cada microexpresión de ella. ¿Y por qué? Julia parpadeó. Porque usted es usted, ¿no? David esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, que le hizo tener la certeza de que estaba disfrutando verla incómoda. ¿Y qué significa eso exactamente? Ah, genial. Ahora estaba jugando con ella. Se aclaró la garganta. Significa que usted tiene pinta de tomar café en lugares donde la taza cuesta más que mi sueldo. David se rió, de verdad esta vez. Su risa era baja, algo ronca y por algún motivo irritantemente agradable. Tal vez solo quería probar algo diferente. Genial. Además de multimillonario, también era filósofo. Trató de ignorar su mirada perforante y tomó el bloc de notas. Muy bien, ¿qué va a querer? Él miró rápidamente el menú encima de ella, pero respondió sin dudar. Café negro, sin azúcar. Julia parpadeó, entrecerró los ojos. Entonces le gusta sufrir. David alzó una ceja, conteniendo una sonrisa. ¿Cómo dice? ¿Café sin azúcar? ¿En serio? ¿No quiere ponerle un poquito de edulcorante? ¿Un chorrito de leche? No, café puro, sin florituras. Ella cruzó los brazos. Entonces realmente le gusta sufrir. Esta vez él se rió. Julia sintió una pequeña victoria crecer dentro de ella. Voy a prepararle su sufrimiento. Se giró rápidamente, tomó un vaso y vertió el café caliente dentro. Con las manos un poco temblorosas, porque por el amor de Dios era él quien estaba frente a ella, sirvió el café y se lo entregó. Aquí tienes. Café negro, sin azúcar. Exactamente como tu alma. En el segundo en que las palabras salieron de su boca, quiso darse un golpe. ¿Qué demonios le pasaba?
Abrió los ojos de par en par y se cubrió la boca con la mano. David, por su parte, tomó el vaso y dejó escapar una leve risa. Interesante. ¿Así es como ves mi alma? Julia puso los ojos en blanco, mortificada. Fue un reflejo. Mi boca habla antes que mi cerebro. Perdón. David inclinó la cabeza. Me gusta la sinceridad. Ella bufó. No me animes. Él tomó un sorbo de café, sin apartar la mirada de ella. Julia cruzó los brazos. ¿Y bien? ¿Está amargo? ¿Está fuerte? ¿El sufrimiento está justo como te gusta? Él se limpió la comisura de la boca y asintió. Exactamente como lo esperaba. Claro, porque tu alma ya debe estar acostumbrada. Quería detenerse, pero era más fuerte que ella. David Carter podía ser un multimillonario, poderoso e intimidante, pero de alguna manera con ella la conversación fluía de una forma inesperada, y él parecía disfrutarlo. Antes de que pudieran seguir intercambiando provocaciones, el jefe Morales apareció detrás de ella, con los brazos cruzados y una mirada de fastidio. Julia, ¿qué estás haciendo? Tenemos pedidos acumulándose. Ella se giró rápidamente. Sí, señor, ya voy. David solo observó la escena con curiosidad, pero no dijo nada. Antes de alejarse le dirigió una última mirada a Julia. Nos vemos por ahí. Y entonces simplemente se fue. Julia se quedó ahí, sosteniendo una servilleta arrugada en la mano, mirando la nada. No entendía lo que estaba pasando, pero algo le decía que David Carter no era un hombre que se cruzaba en el camino de alguien por casualidad. Y eso la ponía muy... Hagamos un juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban croissant en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Julia intentó de todas las formas olvidar lo que había pasado. Intentó enterrarlo en el agujero negro de su memoria, donde ya había decenas de momentos vergonzosos que se negaba a recordar. Pero el universo parecía decidido a recordarle que David Carter existía. Y peor aún, que ahora formaba parte de su rutina. El primer día que apareció en la cafetería, todo parecía una broma cósmica. El segundo día, una extraña coincidencia. Pero al tercero, al cuarto, al quinto, ya no podía ignorarlo. David Carter, el multimillonario que podía tomar café en cualquier lugar del mundo, ahora lo tomaba ahí. Y solo lo aceptaba si ella lo preparaba. Al principio intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que no era algo personal, que simplemente le gustaba el café del lugar, que quizás su cafetería, a medio camino entre lo común y lo olvidado, era un hallazgo secreto para los ricos. Pero entonces, al séptimo día, él se encargó de confirmar su sospecha. Quiero que seas tú quien lo prepare. Julia, que estaba en la caja organizando los pedidos, dejó de contar el cambio y lo miró. ¿Eh? David cruzó los brazos, sosteniéndole la mirada. Mi café. Solo lo pido si lo preparas tú. Ella parpadeó lentamente. Miró a un lado. Vio que una de las baristas estaba lista para tomar el pedido. Volvió a mirarlo. ¿Estás bromeando? David solo levantó una ceja. Ella entrecerró los ojos. Entonces dime, ¿por qué? Él inclinó levemente la cabeza, estudiándola como solía hacer. Porque me gusta cómo lo hace. Julia no supo qué responder. En realidad sí lo supo, pero no quiso decirlo en voz alta. Si verbalizaba lo que pensaba, sonaría pretenciosa. Y definitivamente no quería engañarse pensando que un multimillonario estaba interesado en ella. No, solo le gustaba su café, solo eso. Aunque nunca tomara los sobrecitos de azúcar y siempre los dejara sobre el mostrador, solo para que ella los viera y pusiera los ojos en blanco. Aunque siempre hiciera algún comentario que la hiciera bufar. Aunque pareciera querer alargar la conversación en vez de simplemente tomar su café e irse. No significaba nada, nada. Y aunque significara algo, no se lo permitiría. Porque David Carter era todo lo que ella evitaba en el mundo. Ya conocía a ese tipo de hombre. Ya había visto a gente como él dar la espalda a personas como ella. Sabía que había una línea invisible entre sus mundos, y estaba decidida a no cruzarla. Pero David no parecía importarle esa línea. De hecho, parecía querer borrarla. Empezó a aparecer todos los días, puntualmente, pidiendo exactamente el mismo café preparado por ella. Y Julia, contra su propia voluntad, empezó a disfrutar la rutina. Pero fue el día en que el jefe Morales la llamó a su oficina cuando todo cambió. Cuando entró, vio que sostenía una hoja de papel en la mano. Cierra la puerta, Julia. Sintió un escalofrío en la espalda, se sentó en la silla frente al escritorio y esperó. Morales respiró hondo antes de mirarla. ¿Qué está pasando entre tú y ese cliente? Julia parpadeó. ¿Qué? Carter, el multimillonario, frunció el ceño. No está pasando nada. Morales inclinó la hoja hacia ella. Esto es una queja. Sintió un nudo en el estómago. ¿De qué? De los otros empleados. Tomó la hoja y empezó a leerla. Era un documento formal que decía que algunos compañeros estaban molestos por el trato diferenciado que Julia recibía. ¿Yo qué?
rió sin humor. ¿Qué trato diferenciado? ¿Les parece extraño que él solo quiera que tú prepares su café? Yo no le digo que haga eso, pero está pasando. Julia se frotó el rostro con las manos. Entonces, ¿qué debo hacer? Rechazar su pedido. Sería una buena opción. Lo miró incrédula. ¿Me estás diciendo que trate mal a un cliente? Morales suspiró. Julia, ¿sabes cómo funcionan las cosas? Cuando alguien con poder y dinero pone su atención en personas como nosotros, nunca termina bien. El estómago de Julia se revolvió. ¿Crees que está jugando conmigo? Su jefe se encogió de hombros. No lo sé. Solo sé que nunca he visto a alguien como él interesarse en algo sin una segunda intención. Julia apretó los puños. Eso es ridículo. Entonces demuéstralo. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo? Morales señaló la hoja. Rechaza su pedido. Julia sintió un nudo en la garganta, porque en el fondo sabía que era lo correcto. Pero entonces, ¿por qué se sentía mal solo de pensarlo? Al día siguiente, cuando David apareció para pedir café, respiró hondo y se aferró al mostrador. Hoy no. David alzó las cejas. ¿Qué? Hoy no soy yo quien lo va a preparar. Frunció el ceño. ¿Por qué? Julia apretó los labios. Porque hay otras personas trabajando aquí y no me parece justo que solo me pidas a mí. David parpadeó lentamente. Por un segundo ella pensó que iba a reírse, pero no lo hizo. De hecho, se puso serio. Nunca había visto esa expresión en él, y eso la hizo arrepentirse al instante. Pero ya era tarde. David miró al otro empleado detrás del mostrador. Entonces, quiero un café. El otro chico asintió y comenzó a prepararlo. Julia cruzó los brazos, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero cuando David tomó el café, dio un sorbo y dejó el vaso en el mostrador sin decir una palabra. La supo. Había algo diferente en él ese día, y eso la dejó completamente desconcertada. El ambiente en el café cambió después de lo ocurrido. Julia sentía la tensión en el aire cada vez que David aparecía. Antes llegaba, hacía sus comentarios ligeros, la provocaba y en el fondo parecía disfrutar de esa interacción. Pero ahora solo tomaba su café y se iba, sin comentarios, sin provocaciones, sin siquiera una mirada prolongada. Y eso la irritaba profundamente. Pensó que se sentiría aliviada. Creyó que después de cortar esa preferencia de él, todo volvería a la normalidad y se sentiría mejor. Pero en realidad no se sentía nada mejor. Sentía que había roto algo, que había alejado a David sin querer. Y lo peor, no sabía por qué eso la molestaba tanto. Esa tarde, mientras limpiaba el mostrador, se dio cuenta de que él seguía allí, sentado en una mesa del rincón, concentrado en su celular. Era la primera vez que permanecía en el café más de 5 minutos sin interactuar con ella. Bufó, golpeando el mostrador con un paño. ¿Por qué está actuando como si hubiera pateado a su perro? El compañero a su lado la miró, confundido. ¿Quién? Carter. El chico siguió su mirada y se encogió de hombros. No parece diferente. Claro que sí. Ni siquiera hizo un comentario sarcástico hoy. ¿Y eso es malo? Julia abrió la boca para responder, pero dudó. ¿Por qué era malo? ¿No debería estar feliz de que finalmente la dejara en paz? ¿No debería estar celebrando que ahora solo tomaba su café sin provocarla? Pero la verdad era que lo extrañaba. No es que hubiera desarrollado algún tipo de interés por él. No era eso. Pero David Carter no era un hombre común. Tenía un aire de misterio, de control, de alguien que conseguía todo lo que quería con solo chasquear los dedos. Y por alguna razón, había elegido hablar con ella. Ahora, sentada detrás del mostrador observándolo a la distancia, se sentía extraña. Antes de poder pensar más claramente, vio cuando David tomó su celular, escribió algo rápidamente y entonces se levantó de la mesa. Su corazón se aceleró. Se iba. Pero en el instante en que pasó junto a ella, se detuvo. Ella alzó la mirada sintiendo el peso de su mirada sobre ella. Hoy, a las 8, restaurante miró, cena conmigo, parpadeó, confundida. ¿Qué? Él deslizó una tarjeta sobre el mostrador. Aquí está la dirección. Espera. ¿Cena? ¿Quieres que cene contigo? David no respondió de inmediato. Sostuvo su mirada por un instante, como si estuviera decidiendo si debía insistir. Entonces sonrió de lado. Si no quieres ir, está bien. Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Eso es una invitación o un desafío? Las dos cosas. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Julia se quedó mirando la tarjeta sobre la barra, sintiendo cómo su rostro se calentaba. Él quería cenar con ella. No tenía sentido, pero de alguna forma sabía que terminaría yendo. A las 7:55 de esa noche, Julia estaba frente al restaurante Miró, preguntándose qué demonios estaba haciendo ahí. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, que solo sacaba del armario cuando necesitaba verse presentable. Su cabello, que generalmente usaba recogido en un moño despeinado,
Estaba suelto, cayendo sobre sus hombros en ondas naturales. Se miró en el espejo del celular. Esto es una locura. Pero aún así, empujó la puerta del restaurante y entró. David ya estaba ahí. Sentado en una mesa cerca de la ventana, vestía un traje negro impecable y tenía esa expresión tranquila e irritante de quien siempre tiene el control de la situación. Cuando la vio, se puso de pie de inmediato. ¿Viniste? Aparentemente sí. Él le señaló la silla y ella se sentó, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel sitio lujoso. El mesero apareció en cuestión de segundos con el menú. Julia lo hojeó rápidamente y abrió los ojos con sorpresa. ¡Santo Dios! Con estos precios deberían traerme la vaca viva y dejarme ordeñarla yo misma. David rió. Pide lo que quieras. Yo invito. Ella frunció el ceño. No es ninguna sorpresa. Siempre pagas todo. Él levantó una ceja. ¿Eso te molesta? Ella cruzó los brazos. Solo que no estoy acostumbrada a salir a cenar con alguien que podría comprarse un país. David se recargó en la silla, observándola. ¿Y qué te incomoda más? ¿El hecho de que tenga dinero o el hecho de que quiera pasar tiempo contigo? Un escalofrío le recorrió la espalda. La manera en que formuló la pregunta, no supo qué responder. ¿Qué quieres de mí, David? Él se quedó en silencio por un momento, jugando con el borde de la copa de vino frente a él. Entonces, finalmente respondió. Quiero entenderte. Ella entrecerró los ojos. ¿Entender qué? Él se inclinó ligeramente sobre la mesa. ¿Por qué me tratas como si fuera cualquier persona? Julia parpadeó, sorprendida. ¿Y qué esperabas? David sonrió de lado. Esperaba que me trataras como los demás. ¿Con halagos? Él asintió. Ella soltó una breve risa. Apuesto a que no debe ser muy divertido que te traten como un rey todo el tiempo. No. Por eso disfruto hablar contigo. El corazón de Julia dio un salto. Pero antes de que pudiera reaccionar, el mesero apareció con los platos. La conversación tomó otro rumbo, volviéndose más ligera, pero Julia no podía sacarse de la cabeza la última frase de él. Nunca había pensado que un hombre como David Carter pudiera sentirse solo en la cima, pero tal vez él se parecía más a ella de lo que imaginaba. Cuando terminaron de cenar, salieron juntos del restaurante. El chofer de David ya lo esperaba en la acera, pero él se detuvo antes de subir al auto. ¿Quieres que te lleve? Ella dudó. David pareció notarlo. ¿O prefieres caminar un poco? Ella sonrió. Prefiero caminar. Él asintió, pareciendo satisfecho. Entonces te veo mañana. Ella arqueó una ceja. ¿Mañana? ¿Ya das por hecho que voy a aparecer? David sonrió de lado. Estoy seguro de que sí. Y entonces subió al auto y se fue. Julia se quedó ahí por un instante, sintiendo un extraño vacío en el estómago, porque en el fondo sabía que tenía razón. Iba a aparecer, y por primera vez no tenía idea de lo que eso significaba. Julia despertó esa mañana sintiéndose diferente. Algo dentro de ella estaba inquieto, como si un cambio invisible estuviera por ocurrir. Pasó una mano por su cabello despeinado y se quedó mirando el techo. La noche anterior aún rondaba en su mente. La cena, la conversación, la forma en que David la miraba, como si ella fuera un enigma que él quería descifrar. Se giró en la cama y suspiró. Esto era un problema, un gran problema, porque ahora su rutina ya no le parecía tan normal como antes. La verdad era que, desde que David Carter había entrado en su vida, aunque fuera por completo por accidente, ya no podía ignorar el impacto que él causaba. Pasaron unos minutos más antes de que se obligara a salir de la cama, ponerse su uniforme de siempre y recogerse el cabello en un moño descuidado. Cuando llegó a la cafetería, todo parecía igual. El aroma del café recién hecho en el aire, la voz del jefe Morales gritando pedidos y los clientes impacientes golpeando el piso con los pies. Pero algo dentro de ella sabía que las cosas habían cambiado, y su sospecha se confirmó cuando David cruzó la puerta. David estaba como siempre, vestido con un traje impecable, pero había algo diferente en su expresión. No parecía estar ahí solo para tomar un café. Julia sintió un extraño frío en el estómago cuando sus miradas se cruzaron. ¿Lo de siempre?, preguntó, intentando parecer natural mientras preparaba la taza. David esbozó una ligera sonrisa. Hoy no, quiero un favor. Julia frunció el ceño y apoyó los brazos en el mostrador. ¿Qué tipo de favor? Él se inclinó ligeramente hacia ella y por un instante el aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Necesito tu ayuda con algo. Ella parpadeó, desconfiada. ¿Con qué? David metió las manos en los bolsillos, divertido por su reacción. Quiero que cocines para mí. Julia abrió los ojos sorprendida y soltó una risa incrédula. ¿Qué? Quiero una cena. Hecha por ti. Ella cruzó los brazos y lo miró con escepticismo. Sabes que no soy chef, ¿verdad? David sonrió como si eso no tuviera importancia. No tiene que ser nada sofisticado.
Solo quiero ver cómo es una cena preparada por ti. Julia entrecerró los ojos. ¿Esto es algún tipo de prueba? Digamos que sí. ¿Y si no quiero? Él se encogió de hombros. Entonces dejaré de insistir. Julia lo miró por un momento, intentando descifrar lo que pasaba por la mente de ese hombre. ¿Qué pretendía con todo eso? Sentía que había algo más detrás del pedido, pero al mismo tiempo, una parte de ella quería aceptar. Está bien, ¿y los ingredientes? Yo me encargo de eso. Julia mordió su labio inferior. ¿Y dónde exactamente será esa cena? En mi casa. Ella abrió la boca para protestar, pero David la interrumpió. Si te incomoda, podemos hacerlo en otro lugar. Ella dudó por un instante. Definitivamente eres un excéntrico millonario, ¿lo sabías? Él rió. Prefiero decir que soy un hombre curioso. Julia respiró hondo, consciente de que estaba a punto de meterse en otra situación que complicaría su vida. Está bien, pero si enseño tu cocina, no me culpes. Prometo que no lo haré. A las 7 de la noche, Julia llegó a la dirección que David le había enviado. Se detuvo en la acera y miró el imponente edificio frente a ella. No era solo un apartamento de lujo, era prácticamente un palacio suspendido en medio de la ciudad. Tragó saliva y subió los escalones hasta la entrada. El portero la saludó formalmente y la acompañó hasta el ascensor privado que llevaba directamente a la cobertura. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una vista espectacular de la ciudad. David estaba allí, apoyado en el mostrador de la cocina, con las mangas arremangadas y una copa de vino en la mano. ¿Viniste? ¿Aún estoy a tiempo de huir? No, ya estás aquí, así que ve al fogón y demuestra tus habilidades. Ella bufó, pero no pudo evitar sonreír. Se dirigió a la cocina y abrió las bolsas de compras que David había preparado. ¿Qué ingredientes trajiste exactamente? Preferí dejar la elección en tus manos. Julia rió y negó con la cabeza. O sea, no tienes la menor idea de cómo cocinar. Exacto. Ella tomó algunos ingredientes y comenzó a preparar la cena. Mientras cortaba los vegetales, sintió la mirada de David sobre ella. ¿Siempre observas así cuando alguien cocina para ti? Solo cuando esa persona me interesa. Ella se detuvo por un instante y lo miró. No. ¿No te cansas de decir esas cosas? Solo digo verdades. Julia bufó, tratando de ignorar la extraña sensación que ese comentario le causaba. Cuando terminó de preparar el plato, colocó la fuente sobre la mesa y se sentó frente a David. Él tomó el tenedor y probó la comida. Julia cruzó los brazos esperando su reacción. David masticó despacio, saboreando el plato antes de asentir. Nada mal, ella sonrió. ¿Solo nada mal? David se inclinó hacia adelante. Digamos que aceptaría una cena así todos los días. Julia sintió el rostro caliente pero fingió indiferencia. ¿Ahora puedo irme? David rió. ¿Tienes prisa por huir de mí? No exactamente. Solo me parece raro estar aquí. ¿Raro por qué? Ella lo miró a los ojos. Porque tú eres un millonario y yo solo soy una mesera. David sostuvo su mirada. ¿Realmente crees que eso importa? Julia desvió la mirada y soltó un suspiro. Siempre importa. David se recostó en la silla y guardó silencio por un momento. Julia, ¿puedo contarte algo? Ella arqueó una ceja. ¿Qué? David giró la copa de vino en su mano, pensativo. Cuando tenía 16 años, mi familia perdió todo por un tiempo. Ella se sorprendió. ¿Qué? David asintió. Mi padre hizo una mala inversión. Perdimos casi todo. Tuve que trabajar, hacer pequeños trabajos. Pasé años tratando de entender cómo funciona el mundo. Julia permaneció en silencio. Por eso no veo las cosas de la misma manera que la mayoría de los ricos. Ella no sabía qué decir. Por primera vez veía a David desde una perspectiva diferente. No esperaba escuchar eso de ti. Él sonrió de lado. Y yo no esperaba disfrutar tanto de tu cena. Ella rió y negó con la cabeza. Tienes una forma muy extraña de iniciar una conversación. David rió y tomó nuevamente la copa de vino. Entonces, ¿podemos repetir la cena algún día? Julia entrecerró los ojos. ¿Estás tratando de hacer que cocine gratis para ti? Él sonrió. ¿Quién sabe? Ella cruzó los brazos. Ya veremos. David sonrió, satisfecho. Y por primera vez, Julia se dio cuenta de que tal vez estaba empezando a ver a David Carter con otros ojos. Julia nunca había estado en un evento tan lujoso. Miraba a su alrededor, tratando de asimilar todo lo que ocurría sin parecer fuera de lugar, pero era imposible. El salón era enorme, decorado con candelabros de cristal y arreglos florales tan perfectos que parecían artificiales. El suelo brillaba, reflejando las luces doradas del techo, y las mesas estaban cubiertas con manteles de lino bordados con hilos dorados. David la había llevado a un evento benéfico organizado por una de las organizaciones de caridad más importantes de la ciudad. Mencionó la invitación de manera casual durante la cena de la noche anterior, y antes de que Julia pudiera darse cuenta, ya estaba ahí, rodeada de una élite que jamás imaginó conocer de cerca.
Acomodó el vestido sencillo que David había elegido para ella. A pesar de ser elegante y ajustarse perfectamente a su cuerpo, aún sentía que no pertenecía a ese lugar. Sus zapatos de tacón bajo eran cómodos, pero tenía la sensación de que todos notaban que no estaba acostumbrada a ese tipo de eventos. David, en cambio, encajaba perfectamente en ese ambiente. Caminaba con naturalidad, saludaba a conocidos con apretones de mano firmes y sonreía de manera controlada, como si siempre estuviera listo para cualquier conversación. Julia no podía evitar sentir que ese era su mundo, y que ella no formaba parte de él. Cuando él notó que estaba un poco tensa, se inclinó hacia ella y susurró: «Relájate, pueden oler el miedo». Julia mordió su labio para contener una sonrisa y puso los ojos en blanco. «Fácil para ti decirlo. Tú naciste en este mundo, y tú también podrías caminar por él si quisieras», ella resopló. «Ah, claro, solo necesito encontrar un árbol que dé dinero y comprarme una nueva vida». David sonrió y tomó una copa de champán de un mesero que pasaba cerca. «La vida no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cómo te presentas». Esa es una frase típica de alguien que nunca ha tenido que contar monedas al final del mes. Él arqueó una ceja, pero antes de que pudiera responder, una mujer rubia y esbelta se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «David Carter, ¿cuánto tiempo sin verte?» David se giró hacia la mujer y esbozó una sonrisa educada. «Isabella». Julia notó algo de inmediato. Isabella ni siquiera la miró. Era como si fuera invisible. «Hace mucho que no te veo en eventos como este. Pensé que estabas evitando la sociedad. Digamos que he estado ocupado». Fue entonces cuando Isabella finalmente miró a Julia. «¿Y ella es?» David colocó suavemente su mano en la espalda de Julia, como si quisiera reforzar su presencia. «Ella es Julia». Isabella sonrió. «Ah, qué interesante». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabella no necesitó decir más. Su tono de voz y su sonrisa lo decían todo. No pasó mucho tiempo antes de que Isabella comenzara a hablar de negocios, ignorando nuevamente a Julia por completo. Y entonces, de repente, Julia lo entendió. Ella no importaba ahí. Las personas miraban a David con interés, admiración y respeto, pero para ella era como si no existiera. Notó las miradas disimuladas de otras mujeres, susurrando entre ellas. Algunas sonrisas falsas, algunas cejas arqueadas. No pertenecía a ese lugar. «Necesito ir al baño», murmuró David. Él la miró con preocupación. «¿Estás bien?» «Sí, solo necesito un momento». Julia se alejó rápidamente, cruzando el salón y encontrando una puerta lateral que daba a un pequeño pasillo. Entró y respiró hondo, tratando de recuperar el aliento. ¿Por qué le afectaba tanto? Era obvio que ese era el mundo de David, y por más que él dijera que no le importaba, su mundo claramente sí le importaba. Se miró en el espejo y suspiró. Tal vez era mejor no ilusionarse con esta cercanía. David podía decir lo que quisiera, pero al final del día, él seguía siendo David Carter, el multimillonario. Y ella solo era Julia. Decidió que debía recomponerse. Respiró profundo y volvió al salón, tratando de ignorar la sensación de que todos la estaban analizando. Pero entonces, al acercarse a la mesa donde estaba David, escuchó algo que le revolvió el estómago. «Esta es solo una fase, ¿verdad?», dijo Isabella con una sonrisa falsa. «Quiero decir, claro que puedes divertirte un poco con ese tipo de chica, pero sabemos que al final necesitas a alguien de tu nivel». Julia se detuvo en medio del salón. Sus pies parecían pegados al suelo. David no respondió de inmediato. Por un momento Julia pensó en acercarse, interrumpir la conversación y decir algo. Pero antes de que pudiera reaccionar, David tomó su copa de champán y calmadamente vertió el líquido en el plato de Isabella. Ella se atragantó, sorprendida. «¿Qué fue eso?» David la miró directamente a los ojos. «Para que tengas algo que tragar antes de decir tonterías». Hubo un silencio absoluto alrededor. Julia parpadeó, sorprendida. Isabella abrió y cerró la boca, indignada. «No puedo creer que hicieras eso». David se puso de pie. «Y yo no puedo creer que todavía pienses que puedes decirme cómo vivir mi vida». Miró a Julia y sonrió. «¿Vamos?» Julia miró a su alrededor. Todos los observaban, pero en ese momento no le importó. Tomó la mano que David le ofrecía y salió con él del salón. Cuando llegaron afuera, todavía sentía su corazón acelerado. «No tenías que hacer eso», dijo ella. David sonrió. «Sí, era necesario. Eso te va a traer problemas. ¿Y me importa?» Ella sacudió la cabeza, sin saber qué decir. «Tienes que dejar de defenderme de esa forma». «¿Y por qué?» Porque no puedes desafiar tu mundo así». David cruzó los brazos. «¿Y si quiero?», Julia bufó. «¿Este es un juego para ti?» Él la miró con intensidad. «No, es mucho más que eso». Ella sintió un nudo en la garganta. La verdad era que, por más que intentara luchar contra ello, estaba empezando a enamorarse de él.
Y eso era peligroso, porque en el fondo, aún no sabía si lo que había entre ellos era lo suficientemente fuerte para sobrevivir en su mundo. Y por primera vez, eso la asustó. Julia no podía dejar de pensar en lo que había pasado en el evento benéfico. Desde el momento en que David derramó la copa de champán en el plato de Isabella, hasta la forma en que la defendió frente a todos, todo parecía un gran borrón de emociones. Pero lo que más la inquietaba no era la actitud de David, sino lo que eso había despertado dentro de ella. Por primera vez, sentía que estaba entrando en un terreno peligroso, un lugar donde sus sentimientos estaban a punto de cruzar una línea que ella misma había trazado. En los días siguientes, intentó mantenerse ocupada, trató de no pensar tanto en él. Pero David no se lo ponía fácil. Aún aparecía en el café, como siempre, esperando que ella preparara su café. Y, para empeorar las cosas, aún la miraba de la misma forma. El problema era que ahora ella ya no podía sostenerle la mirada sin sentir un nudo en el pecho. Esa tarde, mientras limpiaba las mesas del café, escuchó una conversación en la radio que estaba encendida en el mostrador. La expansión de Carter Enterprises continúa. Fuentes afirman que la adquisición de la empresa Tradition Gourmet, que quebró hace algunos años, ha sido concluida. Esta fusión promete cambiar el sector alimentario del país. Julia se detuvo en seco. Su corazón se detuvo por un segundo. Tradition Gourmet. Ese nombre. Era imposible no reconocerlo. Era el nombre del restaurante de su familia. El lugar donde creció, donde aprendió el valor del trabajo. El restaurante que su padre perdió cuando todo se vino abajo. El restaurante por el que su familia tanto luchó, pero que no pudo resistir la quiebra. Su estómago se revolvió. El nombre de Carter Enterprise resonaba en su mente, cada vez más fuerte como una alarma de incendio. David había comprado la empresa que arruinó a su familia. Sintió una oleada de náusea subir por su garganta. De repente todo tenía sentido. Su interés, la forma en que se acercó, su insistencia en estar cerca de ella. Se sintió sofocada. Tomó su bolso rápidamente y salió del café sin dar explicaciones. El aire frío de la calle golpeó su rostro mientras caminaba sin rumbo, intentando juntar los pedazos de su mente. ¿David lo sabía? ¿Sabía que esa empresa había destruido a su familia? Su pecho se tensó. Si lo sabía, ¿se lo habría contado? ¿O siempre lo supo y solo estaba tratando de corregir un error del pasado? La posibilidad de la segunda opción hizo que algo dentro de ella se rompiera. No quería ser un error que él intentaba corregir. No quería ser alguien a quien él veía como una obligación moral. Necesitaba escucharlo de su boca. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerla. De repente ya estaba en la entrada del edificio de David. El portero la reconoció, vaciló un instante, pero la dejó pasar. Entró al ascensor, sintiendo el corazón acelerado, y cuando las puertas se abrieron, ahí estaba él. David la miró sorprendido, dejando caer los papeles que sostenía. ¿Julia? Ella entró y cerró la puerta detrás de sí. Su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Compraste Tradition Gourmet? David se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. Sí, fue suficiente para que todo se derrumbara dentro de ella. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar la información. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace algún tiempo. La ira subió por su cuerpo como un incendio. «Y no me lo dijiste». David se pasó la mano por el cabello, pareciendo frustrado. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de que todo estuviera hecho? ¿Después de que yo fuera solo otro problema que resolviste en tu vida? Frunció el ceño. No es así. Entonces, ¿cómo es, David? Porque para mí parece que lo supiste todo el tiempo y simplemente decidiste que era tu deber arreglar las cosas. David apretó la mandíbula. Lo compré porque quería devolvértelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia rió, sin humor. ¿Devolverlo? Sí. El restaurante era de tu familia. Pensé que aceptaría esto como una caridad. Sus ojos se entrecerraron. No es caridad, Julia. Entonces, ¿qué es? David respiró hondo. Es una forma de corregir algo que nunca debió haber pasado. Sintió que su corazón se rompía. No soy un error que necesitas corregir. Él se acercó. Nunca dije eso, pero así es como me siento. David extendió la mano, pero ella dio un paso atrás. Julia, no. Yo necesito irme. Se dio la vuelta y salió. El elevador pareció tardar una eternidad en bajar. Cuando las puertas se abrieron, salió del edificio sin mirar atrás. La noche estaba fría, pero no sentía nada. Solo sabía que en ese momento no podía estar cerca de él. Porque todo lo que había construido dentro de ella, toda la esperanza que intentó reprimir, acababa de desmoronarse. La ciudad parecía más fría esa noche. Julia caminaba sin rumbo, sintiendo el viento helado golpear su piel, pero el dolor en su pecho era mucho peor que cualquier ráfaga cortante.
Su corazón aún latía acelerado después de la conversación con David. Sentía que necesitaba respirar, pensar, entender lo que realmente había pasado. Debería estar enojada con él. Y lo estaba. Pero al mismo tiempo, una parte de ella quería volver y preguntar más. Preguntar si todo esto era real, si todo lo que él hizo fue porque realmente sentía algo por ella o si solo intentaba aliviar su propia conciencia. Pero ¿cómo podía creerle? Él era un multimillonario. Siempre tuvo el mundo en la palma de su mano. Tal vez la vio como una pequeña pieza perdida que quería encajar en el lugar correcto. Pero Julia no quería ser arreglada. No durmió esa noche. Cuando el sol empezó a salir, supo que tenía que hacer algo. No podía seguir dejando que este torbellino de sentimientos la consumiera. Así que tomó su teléfono y envió un mensaje a su jefe, Morales, diciendo que necesitaba unos días libres. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que necesitaba un tiempo para sí misma. Decidió visitar un antiguo barrio donde vivió en su infancia. No había regresado desde que su familia perdió el restaurante. Las calles aún tenían el mismo aspecto. Las tiendas, aunque con nuevos dueños, parecían conservar la esencia de antes. Caminó hasta donde estaba Tradición Gourmet. Se detuvo frente al edificio y sintió un nudo en la garganta. Ahora estaba vacío. A pesar de los años, la fachada aún guardaba los rastros del pasado. El letrero roto, las ventanas llenas de polvo, la puerta cerrada con candado. Era un fantasma de lo que alguna vez fue. La rabia que sentía por David regresó con fuerza. Él compró este lugar. Ahora lo tenía en sus manos. Pero, ¿para qué? ¿Acaso pensaba que podía simplemente devolvérselo y que todo estaría bien? Como si comprar de vuelta algo perdido pudiera borrar todas las dificultades que su familia había enfrentado. Respiró hondo y se dio la vuelta para irse. Pero en el momento en que empezó a caminar, una voz conocida sonó detrás de ella. Sabía que te encontraría aquí. Julia se detuvo de inmediato. Cerró los ojos por un segundo antes de girarse. David estaba ahí. Llevaba un abrigo oscuro, las manos en los bolsillos y una expresión seria, pero había algo diferente en él. No tenía esa mirada confiada de siempre. Por primera vez parecía vulnerable. ¿Me seguiste? Su voz salió más dura de lo que pretendía. No, pero imaginé que vendrías. Julia cruzó los brazos. ¿Qué quieres, David? Él dudó un momento. Solo quiero hablar contigo. Ya escuché suficiente ayer. David se pasó la mano por el cabello, frustrado. Necesitas entender que nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. El silencio que siguió fue pesado. David respiró hondo y miró el restaurante cerrado. ¿Sabes qué vi cuando puse un pie aquí por primera vez? Ella no respondió. Él continuó. Vi una parte de tu historia. Algo que forma parte de quién eres. Y entendí que no era solo un edificio. Era tu familia, tus recuerdos, tu vida. Ella sintió un ardor en los ojos. ¿Y qué cambia eso? Cambia que no lo compré para corregir un error del pasado. Lo compré porque quería que tuvieras la opción. Julia parpadeó, confundida. David se giró por completo hacia ella. Si quieres olvidarte de este lugar, lo vendo mañana. Si prefieres que siga vacío, así será. Pero si quieres reabrirlo, es tuyo. Ella sintió el corazón acelerarse. ¿Mío? Él asintió. Todos los papeles ya están listos. La propiedad será transferida a tu nombre. Sin deudas, sin condiciones. Julia sintió que sus piernas flaqueaban. Sabía que David tenía suficiente dinero para hacer algo así, pero escucharlo era diferente. No puedo aceptar esto. Sí puedes, porque este lugar nunca debió ser arrebatado de tu familia. Lo miró a los ojos, buscando algún indicio de arrogancia, alguna señal de que solo quería aliviar su conciencia. Pero todo lo que encontró fue sinceridad. Sé que crees que no podemos funcionar juntos, dijo David en voz baja, pero quiero que sepas que todo lo que hice no fue por culpa, fue porque me importas. El corazón de Julia se contrajo. Eso no cambia el hecho de que somos de mundos diferentes. David dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Entonces, déjame entrar en tu mundo. Ella sintió que el aire le faltaba. David no era el tipo de hombre que decía cosas sin pensarlo. Si lo estaba diciendo, era porque lo sentía de verdad. ¿Pero estaba ella lista para aceptar eso? Cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento frío golpear su piel. ¿Qué la estaba deteniendo? No podía negar que sentía algo por él. No podía negar que cada vez que él estaba cerca, su corazón se aceleraba. Y sobre todo, no podía negar que, por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a cruzar el mundo por ella. Abrió los ojos y respiró hondo. Necesito tiempo. David asintió. Te esperaré. Ella miró nuevamente el edificio vacío frente a ellos y por primera vez sintió esperanza. Tal vez, solo tal vez, ese lugar aún tenía vida. Y tal vez David también tenía un lugar en su vida. Pero eso solo el tiempo lo diría.
Julia pasó los días siguientes intentando poner en orden su mente, pero parecía imposible. Habían ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo que se sentía atrapada en un torbellino, sin control. Llevaba años convenciéndose de que personas como David Carter pertenecían a otro universo, que los multimillonarios vivían en un mundo donde todo era fácil, donde cada decisión era calculada para mantener el poder y el control. Pero ahora, después de todo lo que él había hecho, ¿era justo seguir pensando eso? Desde la noche en que él le ofreció devolverle el restaurante, Julia había evitado cualquier contacto con él. No porque no quisiera verlo, sino porque no sabía qué sentir. ¿Era miedo? ¿Miedo de aceptar que realmente le importaba? ¿Miedo de permitirse creer en algo que parecía tan irreal? No lo sabía. Lo que sí sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa mañana decidió visitar el restaurante una vez más. Llegó temprano, cuando la ciudad apenas despertaba, y se quedó parada en la acera durante largos minutos mirando la fachada desgastada. Tocó el vidrio polvoriento de la puerta y suspiró. Aún era una parte de ella. Y ahora, por primera vez desde que su familia perdió todo, tenía la oportunidad de decidir qué hacer con él. Pero antes de que pudiera reflexionar más, su celular vibró en el bolsillo. Contestó sin mirar el identificador. ¿Hola? ¿Julia? La voz al otro lado sonaba nerviosa. Frunció el ceño. ¿Pedro? Pedro era su vecino, un señor jubilado que vivía en el mismo edificio desde siempre. Julia, es tu hermano. Tuvo un accidente. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo atropellaron. Un coche se pasó el semáforo en rojo. Lo están llevando al hospital ahora mismo. El mundo a su alrededor desapareció. Se dio la vuelta de inmediato y comenzó a correr. Sentía el corazón martillando en el pecho mientras intentaba llamar a alguien en el hospital. Sus manos temblaban. Su respiración fallaba. No podía ser verdad. Llegó al hospital en tiempo récord, pero parecía que había corrido una maratón. Encontró a Pedro en la recepción, con una expresión preocupada. ¿Dónde está? Su voz salió débil. Pedro señaló el pasillo. Los médicos lo están revisando. Dijeron que necesitará una cirugía. Julia sintió que sus piernas flaqueaban. Su hermano, el único que le quedaba de su familia. El chico al que había protegido toda su vida. La idea de perderlo la aplastaba por dentro. Los minutos que pasaron parecieron horas. Caminaba de un lado a otro, con la ansiedad devorando cada parte de su ser. Y entonces, como si el destino estuviera decidido a ponerla a prueba, David apareció en el hospital. Llevaba un traje, pero sin corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados, como si hubiera salido corriendo de alguna reunión. Su mirada era seria, enfocada en ella. «Julia». Ella lo miró, confundida. «¿Qué haces aquí?» «Pedro me llamó». Julia lanzó una mirada molesta a su vecino, quien levantó las manos en defensa. «Me dijo que podía ayudar». Julia entrecerró los ojos. «No necesito su ayuda». David permaneció tranquilo. «Tu hermano necesita una cirugía urgente». «Lo sé. Y sabes que eso costará mucho dinero». Sintió un nudo en el pecho. Lo sabía. Sabía que los hospitales eran implacables con quienes no tenían dinero. Sabía que, sin un seguro adecuado, la cirugía podía retrasarse o, peor aún, se mordió el labio, odiando la idea que pasó por su mente. Odiaba la idea de depender de David Carter. Pero odiaba aún más la posibilidad de perder a su hermano. David dio un paso al frente. «Ya hablé con el hospital. Operarán a tu hermano de inmediato». Julia abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué?» «Ya está todo resuelto. Pagué el procedimiento». Por un instante su corazón se detuvo. Debería sentirse aliviada. Debería estar agradecida. Pero lo único que sintió fue miedo. Porque ahora le debía algo. «No debiste hacer eso». David cruzó los brazos. «Julia, deja de luchar contra esto. Necesitabas ayuda y yo podía ayudar. ¿Cuál es el problema?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El problema es que no quiero ser otra cosa que arreglas». Él guardó silencio. Julia respiró hondo, tratando de contener el llanto. «No soy un problema que necesitas solucionar. No soy un error que tienes que corregir». David mantuvo su mirada fija en ella. «Nunca te había visto así». Ella negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué siempre intentas arreglarlo todo?» David pasó la mano por su cabello frustrado. «Porque no sé otra forma de demostrar lo que siento». El silencio se apoderó del hospital. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué?» Él cerró los ojos por un instante y luego los abrió nuevamente, clavando su mirada en ella. «Me gustas, Julia. Mucho más de lo que debería». Sintió que le faltaba el aire. «Eso no tiene sentido». «¿Por qué no? ¿Porque soy rico y tú no? ¿Porque venimos de mundos diferentes? ¿Porque tienes miedo de confiar en mí?» Julia no respondió. Porque en el fondo él tenía razón. Tenía miedo. Miedo de confiar, miedo de salir lastimada, pero sobre todo miedo de aceptar que lo que sentía por él era real.
Antes de que pudiera contestar, apareció una enfermera. Señorita Julia, su hermano salió de cirugía. Está estable. Esas palabras fueron como un peso que desaparecía de sus hombros. Dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó las manos por el rostro. ¿Puedo verlo? Sí, pero solo por unos minutos. Asintió y antes de seguir a la enfermera miró una última vez a David. Él no dijo nada, solo la observó marcharse. Y por primera vez, Julia se dio cuenta de que quizá estaba luchando contra lo inevitable. Porque, por más que tratara de negarlo, su corazón ya había elegido a David Carter. Solo tenía que decidir si estaba lista para aceptarlo. Julia nunca había sentido tanto alivio como cuando vio a su hermano respirar, aún débil, pero estable, en la cama del hospital. La habitación estaba en silencio, solo el sonido rítmico de los monitores se escuchaba en el fondo. Hagamos una pequeña broma para los que solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios, solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora, sigamos con la historia. Arrastró una silla junto a la cama y tomó la mano de su hermano, sintiendo su piel cálida contra la suya. Se veía tan frágil, tan vulnerable, y eso la hizo darse cuenta de cuánto tiempo su vida había girado en torno a protegerlo. Siempre había sido la hermana mayor. Siempre había cargado con las responsabilidades, siempre había luchado para que él tuviera lo que necesitaba. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que había alguien dispuesto a luchar por ella también. David cerró los ojos y suspiró. Quería odiarlo por pagar la cirugía, quería rechazar su ayuda y demostrarse a sí misma que podía con todo sola. Pero la verdad era que, de no ser por él, su hermano podría no haber sobrevivido. La puerta se abrió lentamente, interrumpiendo sus pensamientos. No necesitó voltear para saber quién era. David se detuvo en la entrada, sosteniendo un vaso de café. Esta vez no llevaba traje, solo una camisa con las mangas arremangadas y pantalones de vestir. Se veía agotado. ¿Cómo está? Su voz era baja, casi un susurro. Julia miró a su hermano y luego a él. Estable. Los médicos dijeron que fue un milagro que no tuviera complicaciones más graves. David asintió y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Dejó el café sobre la mesita al lado y la miró. ¿Dormiste? Julia soltó una risa sin humor. ¿Cómo podría dormir? David suspiró y acercó otra silla para sentarse junto a ella. Durante algunos segundos, los dos se quedaron en silencio, observando al hermano de Julia respirar tranquilamente. Finalmente, David rompió el silencio. ¿Todavía me odias por haber pagado la cirugía? Julia cerró los ojos y apoyó la frente en sus manos. No te odio, David. Él se movió en la silla, recostándose un poco. Pero quieres odiarme. Ella soltó el aire lentamente. Sí, porque si no te odio, ya no tengo excusa para alejarme de ti. David no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz estaba más serena de lo que ella esperaba. ¿Tienes miedo de mí? Ella levantó la cabeza y lo miró directamente. Tengo miedo de lo que me haces sentir. Los ojos de David brillaron levemente y se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo te hago sentir, Julia? Ella apretó los labios como si intentara contener las palabras, pero ya no había razón para huir. Me haces querer confiar. Me haces querer creer que esto puede funcionar. El silencio entre ellos se volvió más intenso, pero no incómodo. David sonrió levemente. ¿Y eso es tan malo? Julia desvió la mirada y suspiró. Simplemente nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. David asintió lentamente. Yo tampoco. Tomó el café que había traído y se lo ofreció. Bebe, lo necesitas. Ella dudó, pero tomó el vaso. Al dar un sorbo frunció el ceño. Está dulce. David sonrió. Pensé que ya había suficiente amargura por hoy. Ella lo miró, sorprendida por su tono juguetón. Y entonces, por primera vez en días, rió. Fue una risa pequeña, tímida, pero real. Y David sonrió al verla así. Ella se dio cuenta en ese instante de que tal vez estaba luchando contra algo que ya había sucedido. Ya había caído, ya se había entregado. Solo quedaba aceptarlo. En los días siguientes, Julia permaneció en el hospital cuidando de su hermano mientras se recuperaba. David aparecía todos los días, trayendo comida, ayudando en lo que podía, y poco a poco la distancia entre ellos fue desapareciendo. Hasta que una tarde, cuando su hermano finalmente recibió el alta, David la llevó a un lugar diferente. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras él conducía por la ciudad. Él solo sonrió. Ya verás. Cuando el auto se detuvo, Julia abrió los ojos con sorpresa. Estaban frente a Tradición Gourmet. El restaurante seguía pareciendo abandonado, pero había algo diferente. Las ventanas brillaban con un nuevo resplandor y una placa anunciaba, próximamente, reinauguración. Ella se volvió hacia David confundida. ¿Qué es esto? Él salió del auto y caminó hacia la puerta sacando una llave del bolsillo.
Querías tiempo para decidir qué hacer, así que me tomé la libertad de dar el primer paso. Julia sintió el corazón acelerarse. ¿Estás reformándolo? Sí, pero solo si tú quieres. Ella parpadeó, sintiendo una mezcla de emociones. No sé qué decir. David dio un paso más cerca de ella. Entonces no digas nada. Solo acéptalo. Ella lo miró y algo dentro de ella finalmente cedió. ¿Por qué haces todo esto por mí, David? Él tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. Porque te amo, Julia. Su corazón se detuvo. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que la golpeó con fuerza. Te amo. Ella parpadeó, sintiendo los ojos arder. No puedes simplemente decir eso así. Pero es verdad. Ella intentó organizar sus pensamientos, pero nada tenía sentido. Entonces, él hizo algo inesperado. Se arrodilló. El tiempo pareció detenerse. Julia contuvo la respiración. ¿Qué estás haciendo? David sonrió levemente. No te estoy pidiendo matrimonio. Todavía no. Pero quiero que aceptes esto. Quiero que aceptes lo que tenemos. Quiero que confíes en mí. Ella sintió las lágrimas caer, porque por primera vez le creyó que estaba siendo sincero, le creyó que tal vez no era tan imposible. Respiró hondo y tomó sus manos. ¿Estás seguro de esto? David rió. Estoy seguro de todo lo que tenga que ver contigo. Julia sintió el corazón acelerarse, y entonces por primera vez aceptó que lo amaba. Aceptó que quería intentarlo, sonrió. Entonces sí. Él levantó una ceja. ¿Sí? Ella rió, tirando de él para que se levantara. Sí, confío en ti. David sostuvo su rostro con las manos y sonrió. Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Y entonces la besó. Y Julia supo en ese instante que ya no había vuelta atrás. Estaba lista para vivirlo. Estaba lista para él, porque al final David Carter nunca quiso arreglarla. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y esperanza. Julia sentía como si estuviera en un sueño del que no quería despertar. Su hermano se estaba recuperando bien, poco a poco retomando su rutina, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un futuro por delante. Pero lo que más la inquietaba era David. Él no cambió. No intentó forzarla a nada. Solo se quedó ahí, a su lado, demostrando cada día que sus palabras eran reales. Julia nunca se permitió confiar tan fácilmente en alguien. Pero con David, todo se sentía diferente. Y ahora, ahí, frente a Tradición Gourmet, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El restaurante estaba pasando por una gran renovación. Nunca pensó que volvería a ver ese lugar cobrar vida. El nuevo letrero brillaba con el mismo nombre de años atrás, pero ahora con un detalle adicional: Tradición Gourmet por Julia López. Pasó los dedos por el vidrio de la puerta y suspiró. David observaba su reacción en silencio. Si no quieres esto, lo entenderé. Ella se giró hacia él. Lo quiero, él sonrió. Entonces, hagámoslo juntos. Y así fue como todo comenzó. En los meses siguientes, Julia se entregó por completo a la reconstrucción del restaurante. David ayudaba en lo que podía, pero se aseguraba de que ella estuviera al mando. Ese era su sueño, y él solo quería ser su apoyo para hacerlo realidad. El trabajo era duro, pero por primera vez en años, Julia sentía que estaba construyendo algo que realmente le pertenecía. Y cada día que pasaba, sentía que David también formaba parte de eso. Las semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y cuando el restaurante finalmente estuvo listo, Julia apenas podía creer lo que veía. La noche de la inauguración, el lugar estaba lleno. Amigos, antiguos clientes, incluso algunos empleados que trabajaron ahí cuando su padre aún era el dueño. Era un verdadero nuevo comienzo. Julia llevaba un vestido sencillo pero elegante. Su corazón latía con fuerza al ver las mesas ocupadas, la cocina en pleno funcionamiento. El aroma de los platillos que ella misma había ayudado a crear llenando el ambiente. David estaba ahí, observándola con orgullo. Se acercó a él, sonriendo. Creo que lo logramos. Él levantó una ceja. Tú lo lograste. Ella negó con la cabeza. Lo logramos juntos. David miró a su alrededor y luego la miró a ella. Nunca te había visto tan feliz, porque nunca me había sentido así. Él tomó su mano y la apretó suavemente. Acostúmbrate. Aún queda mucho más por venir. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? David sonrió de lado, pero no respondió. Julia no insistió. Por alguna razón sentía que él estaba planeando algo, y no se equivocaba. Esa noche, después de que los últimos clientes se fueron y el restaurante cerró, David la llevó hasta la terraza, donde una pequeña mesa estaba lista, con velas y una cena especial. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto? David le acercó la silla. Una celebración, solo para nosotros dos. Ella sonrió mientras se sentaba. Siempre piensas en todo. Pienso en ti. Julia sintió su rostro arder.
Aún no se acostumbraba a la manera tan directa en que él decía las cosas. Cenaron en silencio durante unos minutos, disfrutando simplemente de la compañía del otro. Entonces, David tomó aire y sostuvo su mano sobre la mesa. «Julia, hay algo que quiero preguntarte». Ella arqueó una ceja. «David». Él se puso de pie. Julia sintió su corazón acelerarse, y entonces se arrodilló. Sus ojos se abrieron de par en par. «David». Él sonrió. «Esta vez es real». Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo sencillo, pero increíblemente hermoso. «Desde el día en que entraste en mi vida, todo cambió. Me hiciste ver el mundo de otra manera. Me hiciste sentir cosas que ni siquiera sabía que era capaz de sentir». Los ojos de Julia comenzaron a llenarse de lágrimas. «David, no quiero pasar ni un solo día sin ti. Quiero estar a tu lado, apoyarte, amarte. Quiero que sepas que eres mi elección todos los días», respiró hondo. «Así que Julia López, ¿aceptas casarte conmigo?» Su corazón parecía a punto de explotar. Nunca imaginó este momento. Nunca pensó que alguien como David Carter se arrodillaría ante ella con una propuesta tan sincera. Pero ahora, mirándolo, sabía que no había dudas. Sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí». David rió y deslizó el anillo en su dedo antes de abrazarla con fuerza. Y ahí, bajo la luz de las velas, con la ciudad brillando de fondo, Julia supo que finalmente había encontrado su lugar, su nuevo comienzo, su hogar, y sobre todo, su futuro. La mañana siguiente amaneció con una brisa suave que traía el perfume de las flores recién acomodadas. El sol brillaba en lo alto, iluminando cada detalle del jardín donde se celebraría la ceremonia. Era como si hasta el cielo estuviera celebrando ese momento, la boda de Julia y David. El lugar estaba decorado con suaves tonos blancos y dorados, con delicadas velas esparcidas a lo largo del camino que llevaba hasta el altar. Cada detalle había sido escogido con cariño, no para impresionar, sino para hacer que ese día fuera aún más significativo. A pocos metros de allí, David esperaba. Nunca había estado tan nervioso en toda su vida. Vestía un impecable traje negro, con las manos ligeramente cerradas al lado de su cuerpo y los ojos fijos en la entrada. Había cerrado los negocios más importantes del mundo, enfrentado desafíos que pocos podrían soportar. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ese momento, porque en unos minutos Julia sería su esposa. Y solo de pensarlo, su corazón latía con una fuerza desconocida. En el salón donde Julia se preparaba, ella intentaba controlar su respiración. El vestido era un sueño, simple, pero elegante, justo como siempre lo había querido. El delicado tejido blanco fluía alrededor de su cuerpo, con pequeños detalles bordados a mano. Su cabello estaba recogido de forma delicada, con algunas mechas sueltas enmarcando su rostro. Se miró en el espejo y sintió una ola de emoción invadirla. La joven que había pasado la vida luchando para sobrevivir, ahora estaba a punto de casarse con el hombre que lo cambió todo. La puerta se abrió y su amiga entró con los ojos brillando de emoción. «Todos están listos, solo faltas tú». Julia respiró hondo, intentando calmar su corazón. ¿Y él? Nunca vi a nadie tan ansioso en mi vida. Ella sonrió. «Entonces vamos». La música comenzó. Julia sostuvo su ramo con fuerza, intentando contener las lágrimas antes de llegar al altar. Cuando puso un pie en el pasillo, todas las miradas se volvieron hacia ella. Pero ella solo vio una, David. Sus ojos estaban fijos en ella. La intensidad de su mirada la desarmó por completo. Parecía completamente fascinado, como si estuviera viendo algo precioso, algo que jamás imaginó tener. Julia dio un paso más, y luego otro. Cada paso parecía una promesa silenciosa, hasta que finalmente se detuvo frente a él. David tomó su mano con delicadeza, como si estuviera sosteniendo algo frágil, algo valioso. «Estás hermosa», susurró con los ojos llenos de emoción. Ella sonrió, sintiendo el corazón explotar. El oficiante comenzó la ceremonia, pero apenas escucharon, porque en ese momento nada más existía, solo ellos dos. «David Carter, ¿aceptas a Julia López como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» David apretó suavemente su mano y sonrió. «Sí, para siempre». El nudo en la garganta de Julia se hizo aún más fuerte. El oficiante se volvió hacia ella. «Julia López, ¿aceptas a David Carter como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» Ella miró a David y supo que nunca había deseado algo tanto como aquello. Sus ojos brillaban, cargados de todas las respuestas que nunca supo que buscaba. «Sí, para siempre». David tomó la alianza y la deslizó delicadamente en su dedo. Julia hizo lo mismo, sintiendo las manos ligeramente temblorosas. Y entonces, cuando el oficiante los declaró marido y mujer, David sostuvo su rostro entre las manos y la besó. El mundo se detuvo. Fue un beso dulce, intenso, cargado de todo lo que habían vivido hasta ese momento.
Cada obstáculo, cada miedo, cada duda, todo desapareció en ese instante, porque ahora se pertenecían el uno al otro. Los aplausos resonaron a su alrededor, pero Julia apenas los notó. Todo lo que importaba era el hombre frente a ella. David sostuvo su mano y sonrió. «Te amo, Julia». Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. «Yo también te amo, David». Él la atrajo más cerca y susurró contra sus labios. «Bienvenida al resto de tu vida». Ella sonrió, y entonces juntos caminaron hacia el futuro que los esperaba. Porque algunas historias de amor están escritas por el destino, y la suya apenas comenzaba. ¿Qué te pareció la historia de David y Julia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Evalúa esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir nuestras historias, y no olvides disfrutar de más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.